¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son las máscaras de capa. Lógicamente es algo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de retoque con Photoshop. Así que no me enrollo más. Vamos allá y empezamos. Pues fijaros qué sencillo es. He puesto esto simplemente pues porque es algo muy facilito para que lo entendáis, que es con un folio blanco, vamos, digamos con esta capa blanca y para que lo entendáis pues de forma súper sencilla. Aquí lo que voy a hacer es crear una capa nueva, transparente, y con esa capa nueva, transparente, lo que voy a hacer simplemente va a ser pues crear una forma cualquiera. Por ejemplo, esta forma pues la voy a rellenar de negro. Vamos a rellenarlo, por ejemplo, de negro. Esto es muy sencillo, simplemente es para que lo entendáis, ¿vale? Luego ahora os voy a poner un ejemplo real para que sepáis bien por dónde van los tiros. Y eso simplemente, como digo, o sea, es un cuadrado, imaginaros, un cuadrado negro que hemos dibujado aquí, que tenemos aquí. Vamos a suponer que yo quiero, digamos, ocultar, esconder, borrar, eliminar, o sea, cualquier adjetivo que sea para eliminar, para ocultar todo esto, ¿vale? O por lo menos parte de lo que a mí me interesa o de lo que yo quiera ocultar. Bien, aquí es donde entran en juego las máscaras de capa. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, quisiera borrar algo de este cuadrado, o sea, quitarle algún pico, etcétera, etcétera, yo también podría coger la goma de borrar, ¿vale? El borrador, que todos lo conocemos, que es la herramienta borrador, pues directamente venirme a la capa donde yo tengo este dibujo cuadrado y hacer esto, ¿vale? O sea, fijaros, ahí yo estoy eliminando esta parte. ¿Cuál es el problema? Que yo la he eliminado, o sea, directamente lo he borrado, lo he eliminado, o sea, ya no puedo volver atrás, o sea, quiero decir, podría volver atrás, pero tendría que volver atrás aquí, en la historia. Por ejemplo, haciendo esto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un gran trabajo, tenemos un proyecto o una foto que hemos empezado a retocar y tenemos ya bastantes pasos de historia, no va a ser tan fácil volver atrás, aparte de que, lógicamente, esto sería un procedimiento totalmente destructivo que no es nada recomendable. Entonces, ¿qué sería lo ideal en este caso? En este caso, lo primordial sería hacerlo a través de máscara de capa, ¿vale? Que la máscara de capa es algo, digamos, es una herramienta súper potente creada específicamente para este tipo de cosas y para retocar de forma no destructiva. ¿Cómo hacemos eso? Para que veáis la diferencia con el borrador, por ejemplo, pues aquí lo que hacemos es crear a esta capa que tenemos, con esta figura, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, pues lo que hacemos es crearle una máscara de capa. Las máscaras de capa se crean aquí, en esto que parece una bandera japonesa en blanco y negro, pues aquí creamos una máscara de capa. Fijaros que aquí en la historia lo pone, que hemos añadido una máscara de capa, y esto blanco que aparece aquí no es una capa blanca ni mucho menos, es una máscara de capa, ¿vale? La máscara de capa por defecto, o sea, de forma normal, nativa, etcétera, etcétera, viene de color blanco, ¿vale? Como la estáis viendo, y solamente la vais a encontrar de dos colores, blanca y negra, o sea, solamente existen máscaras de capas blancas y negras. También hay de otros colores con otros contenidos, pero es algo ya muy avanzado, ¿vale? De forma básica lo vais a ver blanco y negro nada más. Vale, blanca es una máscara de capa que es, digamos, totalmente transparente. ¿Qué quiere decir que es transparente? Que nosotros vemos la figura que nosotros tenemos en la fotografía real, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos dibujado, digamos, un cuadrado, hemos creado una máscara de capa y aún así creando la máscara de capa, este cuadrado sigue totalmente visible, o sea, como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo esta máscara de capa la invierto? O sea, si en vez de blanca la convierto en negra, que sería simplemente invirtiendo el color de la máscara de capa, en mi caso, como uso Mac, con comando y latina. En el caso de usar PC, control I. Si yo la invierto, fijaros qué ocurre, desaparece el cuadrado, desaparece del todo, como si no existiera. ¿Por qué desaparece? Porque está oculto detrás de la máscara de capa, ¿vale? Literalmente detrás de la máscara de capa. Entonces, aquí viene una de las cosas interesantes de esto y es que podemos jugar muchísimo con las máscaras de capa para ocultar o para hacer visible X tipos de cosas, X tipo de contenido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si yo digo, vale, pues a mí me interesa sacar una parte de ese cuadrado solamente, podría coger el pincel. La máscara de capa siempre va ligada con la herramienta pincel, o sea, eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Es una herramienta, digamos, una máscara de capa funciona básicamente con la herramienta pincel o rellenando de un color, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo cojo un pincel opacidad y flujo 100%,
La dureza, pues da un poco igual, la dureza, pues depende de la dureza que queráis poner vosotros. Y luego tenemos el color frontal. Esto también es importante. El color frontal siempre, para que funcione, tiene que ser el contrario a la máscara de capa. Si mi máscara de capa, por ejemplo, es negra, yo debería poner un color frontal blanco, ¿vale? En el selector de colores, en el principal. Porque si yo pongo, por ejemplo, el mismo color de la máscara de capa, no va a ser absolutamente nada, no va a funcionar, ¿vale? Esto de forma básica, a grandes rasgos, pero bueno, lo que quiero explicar es lo siguiente. Yo he ocultado totalmente el cuadrado y digo, vale, yo quiero sacar una esquinita del cuadrado, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, por ejemplo, y simplemente pinto, ¿vale? Si nosotros pintamos, fijaros, por donde yo vaya pasando voy a ir haciendo visible nuevamente ese cuadrado y de hecho aquí se ve el trazo que yo he hecho, ¿vale? Se ve la pintada que hemos hecho. O sea, yo lo que he hecho es hacer visible por donde he pintado. O sea, he vuelto a descubrir, digamos, la imagen que había oculta detrás de esta máscara de capa. Esta es una de las opciones, pero si yo me voy atrás, por ejemplo, donde había creado la máscara de capa, de hecho, la voy a volver a hacer, voy a eliminarla para que lo tengáis más fácil y más claro todavía y creo una máscara de capa, ¿vale? La creo otra vez. Y digo, vale, quiero hacer exactamente lo mismo que había hecho antes, o sea, dejar visible esta esquina izquierda y el resto lo quiero ocultar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Pues ojo, cojo el pincel, todo exactamente como lo tenía antes, pero no pinto con el color blanco frontal. ¿Por qué? Porque la máscara de capa en este caso es blanca, que es la normal, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Invertir los colores y hacerlo con el color negro en este caso. Entonces, yo voy a venir aquí, simplemente voy a pasar y por donde yo pase con mi pincel directamente voy a ocultar todo ese contenido por donde estoy pasando, ¿vale? Esto lo estoy ocultando eh, al 100% porque tengo la opacidad del pincel al 100%. Si yo bajo la opacidad, por ejemplo, a un 22, fijaros, o sea, voy a ir ocultando poco a poco y cada vez voy a ir creando más degradados hasta el punto pues que se crea un degradado perfecto, ¿vale? O sea, quiero decir que tendría muchísima cantidad de usos esto de la máscara de capa y es súper importante tenerlo lógicamente controlado. Vale, si quisiéramos hacer una máscara de capa directamente invertida, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer, esta la voy a eliminar, lo que tendríamos que hacer es hacer la máscara de capa igual, pero antes de pinchar para hacerla, apretar la tecla Alt. O sea, apretamos la tecla Alt y le damos a crear la máscara de capa y directamente ya nos va a salir invertida. Acordaros que cuando sale invertida es que está oculto todo detrás de esta máscara de capa. O sea, el objeto que teníais está totalmente oculto, ¿vale? Y siempre va ligada a una capa. Por supuesto, lógicamente en este caso está ligada a mi figura cuadrada, ¿vale? Pero volviendo atrás, ¿qué es lo interesante? Voy a crear una máscara de capa normal otra vez. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Que a diferencia, por ejemplo, del borrador, que era el que habíamos utilizado antes, yo aquí no estoy ocultando nada. Perdón, no estoy eliminando, estoy ocultando. No estoy eliminando ni estoy borrando, ¿vale? Eso es lo importante. O sea, yo aquí, por ejemplo, hago esto y digo, vale, me he pasado, por ejemplo, he hecho esto y digo, ahí me he pasado, o sea, este trazo lo quiero eliminar. No hace falta que lo eliminemos, simplemente lo que tenemos que hacer es ocultar y hacer visible a nuestro gusto. Por ejemplo, si yo aquí me he pasado con un trazo, ¿vale? Porque estoy pintando y digo, vale, aquí he metido la pata y me he pasado, quiero recuperar un poco de esa figura cuadrada. Como yo en realidad no estoy eliminando, sino que simplemente estoy ocultando, es tan sencillo con cambiar a mi color frontal blanco, ¿vale? Entonces lo que haré con el color frontal blanco es volver a hacer visible la figura que tenía y simplemente me va a bastar con volver a pasar, como si quiero sacar la puntita, por ejemplo, del cuadrado, o digo, vale, pues aquí, por ejemplo, la punta, no, al final la voy a ocultar. ¿Qué hago? Pues cambio al negro otra vez y digo, vale, la oculto entera. Y luego me arrepiento 10.000 veces, pues voy a poder remodelarlo tantas veces como sea necesario. Por eso es tan importante trabajar con máscaras de capa. Esto es muy importante. Aparte, lógicamente, de otras cosas más avanzadas, como por ejemplo poder ver, digamos, el trazo que hemos hecho dentro de la máscara de capa. Con esto no quiero liar mucho porque es algo un poquito más avanzado, pero con la tecla Alt presionada, si pinchamos dentro de la máscara de capa, vamos a poder ver el dibujo, digamos, que hemos hecho y la parte que tenemos oculta. Y para volver a salir de aquí, con la tecla Alt volvemos a pinchar en la máscara de capa. Bien, ahora lo que quiero que veáis es un ejemplo real de una fotografía, pues de un gran proyecto de retoque, de un proyecto mío, pero pues que lo veáis al uso, digamos como tal, sobre una fotografía. Esto es lo que quiero que veáis.
Fijaros, eso es un proyecto lógicamente, pues es un gran proyecto porque tiene muchísima cantidad de capas, de máscaras de capas. O sea, fijaros, todo esto que hay aquí son máscaras de capas. Lógicamente, algunas ocultan cosas y otras no ocultan nada, ¿vale? Simplemente es porque algunas capas bueno, algunas no, todas las capas de ajuste vienen con máscaras de capa. Entonces, simplemente, pues siempre se le añade su máscara de capa. Pero, por ejemplo, esta máscara de capa que hay aquí sí que está ocultando cosas. Esta máscara de capa que hay aquí sí que está ocultando cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a, voy a quitar esta y voy a quitar esta simplemente para que veáis el efecto que digo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros que es una, un poco de contraste de color, pues un ajuste de color, pero localizado en alguna parte en concreto solamente, donde se aplica. Y esto, por ejemplo, fijaros, es un poco de oscuridad, de contraste, pero en la parte exterior de la fotografía y eliminándolo en el centro. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, vamos a imaginar que yo ahora aquí, por ejemplo, hago yo qué sé, una capa de curvas y digo, vale, pues quiero dar un poquito más de contraste en la zona, en esta zona de aquí abajo de la izquierda y el resto quiero que quede como está. Vale, yo hago esto, por ejemplo, y digo, vale, pues voy a añadir un poco de contraste. Vale, por ejemplo, pues por aquí me viene perfecto. Genial. Pero fijaros, este contraste se aplica a toda la fotografía completa. A mí solamente me interesa que se quede por aquí abajo. Como yo tengo una máscara de capa aquí, lo que hago con esta máscara de capa tengo dos opciones. Una, eliminar lo que no quiero que se vea, ¿vale? Y dejar solamente visible el contraste aquí. O directamente invertirla y hacer visible únicamente donde yo quiero que se vea el contraste. En este caso tenéis que jugar un poco, pues, qué es lo que más os interesa. O sea, si por ejemplo vais a dejar visible una parte, por ejemplo, muy pequeña, pues tal vez lo que os va a interesar es ocultarlo todo y simplemente hacer visible pues la parte que queréis. O por el contrario, pues directamente dejarla tal como está y solamente ocultar una parte. Por ejemplo, haciéndolo de forma práctica, yo diría ahora, vale, vamos a suponer que yo quiero dejar el contraste en toda la foto, excepto en lo que es la figura de la modelo, ¿vale? En ese caso, yo dejaría la máscara de capa tal como está y directamente lo que haría sería con el pincel negro pintar sobre la modelo. En este caso, estamos trabajando con una opacidad con un flujo al 100, lógicamente yo lo bajaría, por supuesto, pero ahora no lo voy a bajar simplemente porque quiero que veáis cómo funciona. Entonces, directamente aquí, fijaros, si yo paso por encima de la modelo, lo que voy a hacer es voy a volver a sacar, digamos, la luz que tenía. O sea, estoy rescatando, pues, ese contraste que yo le añadí, digamos que lo estoy ocultando, ¿vale? No lo estoy eliminando, sino que lo estoy ocultando. O sea, simplemente, fijaros, aquí las alas, por ejemplo, etcétera. Y aquí lo podéis ver más claramente. Fijaros que el contraste queda visible únicamente en toda la foto, excepto en la figura de la modelo, ¿vale? Bien, esto es un caso en el que yo dejaría, como digo, la máscara de capa tal cual y simplemente limpiaría lo que es la figura. Pero yéndonos al caso opuesto, en el caso de que lo queramos hacer de otra forma, lo que voy a hacer es invertir la máscara de capa. Acordaros, para invertirla es control y latina o comando y latina en Mac. La tengo oculta completa, o sea, todo el efecto que yo he creado de contraste está oculto totalmente. Y digo, vale, yo solamente lo quiero hacer visible en esta parte de aquí abajo de la izquierda. Vale, pues cojo mi pincel, pongo un tamaño más o menos grande, el color, ojo, importante, acordaros, tiene que ser el contrario, la máscara de capa, en este caso sería el color blanco frontal, y aquí, por ejemplo, me vengo y empiezo a pasar, fijaros, por donde yo voy pasando, automáticamente voy añadiendo contraste. Por aquí, por ejemplo, digo, vale, voy a añadir un poquito de contraste, por aquí, pues añadimos un poco de contraste también, etcétera, etcétera. Vale. Y ahora, por ejemplo, fijaros, si yo pongo y quito la vista previa, pues va a salir donde he dado el contraste únicamente de forma localizada en esta parte de abajo, que es donde yo he elegido dar el contraste. Vamos a suponer que me paso y meto contraste aquí, digo, vaya hombre, me he pasado. Bueno, si me he pasado es tan sencillo con volver a invertir los colores y con el negro lo que voy a hacer es volver a ocultar. O sea, voy a ocultar otra vez ese efecto porque simplemente me he equivocado y he dado una pincelada aquí que no tenía que haber dado. O aquí, por ejemplo, digo, vale, pues aquí quiero volver a rescatar un poquito, aquí quiero rescatar un poquito pues del mango del cuchillo, etcétera, etcétera. Y voy poco a poco rescatando las partes que me interesan. Así que fijaros la importancia que tienen las máscaras de capa, que ya veis que es algo súper útil y oye, pues ahí queda. Espero que le saquéis muchísimo provecho y por favor, los que no estáis suscritos, suscribiros al canal
y dejarme vuestro comentario si utilizáis las máscaras de capa, si no las utilizáis, si os resulta interesante, si no os ha resultado interesante, o directamente otro tipo de sistema que estéis probando, que estéis utilizando. Chicos, lo dicho, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.